sala. Su trabajo, un maoísmo gráfico, la biografía de Mao Zedong en 3 publicaciones mexicanas. Entonces le damos al pie para que él pueda hacer su sustentación. 15 minutos, compañero. Si necesita compartir, está activado la opción. Perfecto, voy a tomarme el tiempo. Muy buenas tardes, acá desde la Ciudad de México. Un gusto saludarles, ver a queridas personas a las que uno lee, como Brenda, a Rodolfo, que le debo, que alguna vez me socializó un material de muy difícil acceso desde México, de allá de Colombia, y amigos como Ricardo o Luis Eduardo. Bueno, voy a compartir, agradecerles el espacio. Se juntaron las actividades, justo estuve con el profesor Miguel Ángel Urrego en otra actividad más temprano, pero bueno, vamos a trabajar ahora. Le puse, la verdad es que estuve trabajando el tema, estuve tratando de hacer un texto, pero creo que va a ser mejor exponerlo, es algo que quiero desarrollar. Yo lo que he hecho de manera más sistemática es trabajar la literatura de viajes, que propiamente no estaría dentro del entorno maoísta, ¿no? La literatura de viajes de latinoamericanos a la China popular. Y bueno, en el recabo de ese archivo me encontré con algunos materiales muy sugerentes por su, no a lo mejor por su contenido, aunque también puede serlo, sino por la diversidad, ¿no? Y a eso le puse un maoísmo gráfico, un poco como como inicio. En realidad creo que podría llevarlo como a Mao en la cultura de masas o Mao en la industria cultural periférica, no sé. Habría que inventar algún concepto. Ahora hablo más en detalle. Bueno, las publicaciones de las que voy a hablarles en esta ocasión se dan en el contexto de el post momento en donde México y la República Popular China entablan relaciones, ¿no? En febrero de 1950, el presidente mexicano Luis Echeverría Álvarez, muy recordado para los exilios latinoamericanos, por ser una figura a la que consideran como valiosa, muy defenestrado en la cultura política de las izquierdas mexicanas, al cual ven como un enemigo, el artífice de los momentos más represivos. Pero es Echeverría, el presidente Echeverría, en una política que denomina tercermundista, una política exterior tercermundista, se acerca a Tito, se acerca a Fidel, obviamente es gran amigo de Fidel, y se acerca y visita en febrero del 72, de 1972, a Mao, ¿no? Ya un Mao muy envejecido, muy en crisis, ¿no? Muy enfermo. Ahora hicieron son unas estampillas de correo postal, digo, ya casi nadie lo usa, pero todavía se hacen estas cosas simbólicas por el 50 aniversario de la República, de las relaciones de México con la República Popular China, ¿no? Recordaremos que después, en unos meses después de febrero del 72, Nixon, bueno, primero Kissinger y después Nixon viajan a la República Popular y se entrevistan con Mao, y eso le da un giro a toda la historia que, bueno, ahora ya estamos viendo en toda su completud. Pongo acá esta imagen que nos la regaló un representante del Partido Comunista Chino, ¿no? Está haciendo este juego, ¿no? Del parecido, digamos, que habría entre algunas estructuras de las pagodas y alguna pirámide de alguna cultura que denominamos ahora precolombina, ¿no? En Chiapas me parece que está esta estructura, si no mal recuerdo, no. Bueno, y aquí siempre es importante la cuestión, pues, de virar, ¿no? De hacer matices, ¿no? Está, digamos, la presencia de Mao como un líder, ¿no? Un líder político, un líder de las izquierdas, ampliamente recibido en América Latina, digamos, en simpatías, ¿no? Porque China es un tema desde los años 20, ¿no? En los años 30. En el caso concreto de México, el Partido Comunista siempre tuvo una política de socializar la información sobre China. Hay muchísima información sobre China en el primer gran periódico del comunismo mexicano, que fue El Machete. Y en los años posteriores, aunque hubo distanciamientos por el apego prosoviético, no dejó de haber guiños, ¿no? Ya muy separados de la guía soviética, los comunistas mexicanos que se van independizando en los años 60, van
construyendo su propia visión del socialismo, restablecen relaciones en 72, 71, 72 con el Partido Comunista Chino, ¿no? Entonces aquí un poco está la imagen de oposición, entonces el semanario del Partido Comunista, ¿no? Que pone a Mao en la portada, ¿no? Y ya hay una plena simpatía, ¿no? Estamos en una época donde el comunismo mexicano, digamos, es un comunismo muy periférico, no es un comunismo con la importancia o el peso que tienen otros, pero que, digamos, en la propia historia local se configura como una fuerza que sí mantiene una distancia con los soviéticos, ¿no? La tiene al grado que condena la invasión a Checoslovaquia, por ejemplo, ¿no? Y bueno, un poco ahí distinguir, ¿no? Entre la recepción de Mao como líder histórico, las figuras de los maoísmos, ¿no? Que pueden ser prácticos o teóricos, y la relación con las izquierdas, ¿no? Es decir, aunque no hubiera maoísmo pleno, había izquierdas que simpatizaban con elementos determinados, ¿no? Con prácticas determinadas, con visiones determinadas, ¿no? Un poco ahí en los años 60 surge esto, ¿no? Cuando son expulsados los primeros prochinos del Partido Comunista Mexicano, a principios en el año 62, mejor dicho, y después van a surgir en la periferia del comunismo mexicano grupos que van a escribir o van a tener tensiones por la recepción de China, ¿no? La más importante es la llamada Liga Leninista Espartaco, que fue fundada por un mítico escritor, José Revueltas, que es expulsado de la propia organización que funda porque mantiene unas posiciones muy antichinas, ¿no? Revueltas es un marxista muy tradicional, aunque se le ha presentado siempre como un marxista muy heterodoxo, es muy tradicional, está embaucado en la filosofía de la historia y considera que pues todo el desarrollo campesinista que atrae el maoísmo, pues es equivocado, ¿no? Porque para él la vanguardia es la vanguardia de la clase obrera y el partido, y bueno. Y yo lo que les traigo aquí es algunas producciones de los años 70. Son muy interesantes, las encontré rascando, ¿no? Es una especie de maoísmo extendido, le voy a llamar así, ¿no? Son una serie de cómics que van a aparecer después justamente de los años del restablecimiento de relaciones. Esta primera, que se llama Epopeya, es del año 73, ¿no? Que se titula La Gran Marcha de Mao Zedong y lleva por añadido por primera vez una historieta, presenta la épica hazaña del jefe de la China moderna, ¿no? Y de sus principales soldados. Es una historieta que tiene un fin histórico, un fin pedagógico. No es una historieta producida por grupos, no es una historia producida por las izquierdas, no parece haber una intencionalidad así en la serie. Es una serie muy amplia, muy educativa, que, bueno, es una revista comercial, digamos, ¿no? Que en los años 70 circuló en México, ¿no? Y es muy interesante ver el contenido, ¿no? Es decir, un contenido epopéyico, ¿no? Un contenido de sacrificio, un contenido cargado de un alto drama, ¿no? Acá les escaneé una figura, ¿no? Donde Mao es reconstruido desde joven como un justiciero, ¿no? La operación biográfica aquí siempre tiene la idea de que en el niño ya estaba el adulto, ¿no? En el niño ya estaba el líder. Y en este caso, bueno, el cuadro, el diálogo que les pongo acá es un poco eso, ¿no? Es un Mao que simpatiza con los campesinos, es un Mao que está en contra de las injusticias, es un Mao que ve potencialidad en el campesino, ¿no? Entonces, bueno, esta manera de construir la biografía de Mao, que no pasa con otros líderes, ¿no? Es decir, no pasa con Fidel, ¿no? No pasa con Lenin, ¿no? Por los momentos, sino que las condiciones técnicas de producción y reproducción de la cultura de masas ya permiten en los años 70 presentarnos a este Mao, ¿no? Y una operación ideológica que es decir, bueno, en el niño ya estaba el adulto, ¿no? Y un tono profundamente melodramático, ¿no? Cual argumento de cine de la época del llamado cine de oro mexicano, que se exportó a buena parte de América Latina, pues hay un elemento melodramático, ¿no? Hay un melodrama, en este caso, expresado por la muerte de Mao, que en la historieta él es el que entierra solo, ¿no? A la primera esposa, ¿no? Entonces, bueno, esto también es muy curioso porque aparece en repetidas ocasiones, ¿no? Un tono melodramático, un tono de la pérdida, ¿no? Del duelo. Es decir, el líder, ¿no? Se forja justamente en estos episodios.
Luego tenemos esto, ¿no? Que es una historieta que en México era más o menos leída por los hoy abuelos, ¿no? O los padres de algunos de nosotras y nosotros, que fue Fantomas, ¿no? Un personaje ficcional, ¿no? Que, bueno, circulaba a manera de cómic, ¿no? Y le pongo ahí no solo Warhol, ¿no? Porque creo que aquí ya se establece una idea más clara, ¿no? Recordaremos que más o menos el Mao de Warhol, ¿no? Elaborado en el Hell Kitchen neoyorquino, ¿no? Es de esta época, ¿no? Es entre 71 y 72, ¿no? Es el gran momento de aparición de Mao en la cultura de masas, ¿no? En la industria de masas. Y pensando un poco en la versión periférica de esta inclusión más mediática para las condiciones de la época, el cómic de Fantomas, ¿no? El cómic de Fantomas, que es una serie de cómics en realidad de biografías de personajes como Einstein o Gandhi u otros, ¿no? Y en este caso el único que aparece como un revolucionario es Mao, ¿no? Ese es el único personaje que es tratado, ¿no? La serie se llamó Los niños que transformaron el siglo XX, es una ficción, pero lo interesante de esta ficción, llamado Un niño llamado Mao Zedong, es que a pesar del elemento ficcional, es un cómic que sí trata de dar cuenta del complejo y de la totalidad de la obra de Mao, ¿no? Esto es en 74, si no mal recuerdo, ¿no? Cuento rápidamente, se supone que este personaje viaja al pasado tratando de descubrir a las grandes mentes que se denominan en el cómic, y una de ellas es Mao, ¿no? Entonces visitan a un Mao niño, visitan a un Mao adolescente y visitan a un Mao maduro, ¿no? Al cual además le revelan el sentido de sus viajes en el tiempo, ¿no? Pues absolutamente ficticio, ¿no? Digamos, lo que hoy vemos en el cine de masas de nuestro tiempo, pues no es nada nuevo, ¿no? Se viene trabajando hace 40 años, ¿no? Igual, ¿no? El mismo tono, un niño, un joven que ya está prefigurado como el líder, ¿no? Es una visión teleológica. Aquí hay una elaboración más compleja de la revolución, ¿no? Como en el enfrentamiento con el nacionalismo de Chiang Kai-shek, ¿no? Y del Kuomintang. Igual aparece el tono melodramático, ¿no? Con la esposa, y aquí sí hay un arribo, ¿no? Al momento del triunfo, ¿no? Al momento del culto, ¿no? Voy cerrando los últimos 3 minutos, ya no me va a dar tiempo para hablar, y es bueno porque tampoco podía equilibrar. Es la última que cierra este periodo, que es una muy conocida entre los militantes figura, que es Rius, ¿no? Un dibujante que retrató el Manifiesto Comunista, Marx, Lenin, y en 78 presenta el Mao en su tinta, ¿no? Una edición que está en internet, se puede conseguir muy fácilmente, y que es una biografía intelectual, política, contextual, ¿no? Porque Ríos había sido un militante comunista, era un militante de las izquierdas, o sea, un pedagogo de las izquierdas mexicanas en un sentido amplio, ¿no? Una figura muy importante, y hace este libro, ¿no? Ya en 78, ya muerto Mao, ¿no? Ya restablecidas las relaciones, ya en un contexto, digamos, alejado de los momentos más álgidos, ¿no? Dejo de compartir y digo dos cosas más en el último minuto que me queda. Es muy interesante ver cómo el restablecimiento de relaciones con China popular abre el campo a este maoísmo de masas, ¿no? Es un maoísmo de masas no porque las masas estén presentes, sino porque llega a públicos masivos, ¿no? Circula a partir de la figura de la historieta, ¿no? Trata de problematizar, ¿no? El lado biográfico y, en el caso de Ríos, el lado teórico o político, ¿no? Entonces, bueno, pues es un maoísmo extraño, ¿no? Es un maoísmo, digamos, periférico a lo que solemos trabajar, pero que, bueno, hace parte de un largo y amplio, abultado archivo de recepciones, problematizaciones e incorporaciones, en última instancia, de la China popular en en el imaginario, ¿no? Cotidiano de las sociedades latinoamericanas. Bueno, pues eso es todo, Rodolfo, y muchas gracias.